En 1440 se atribuye la invención de la imprenta a Johannes Gutenberg, que tardó más de 2 años en crearla. Sus consecuencias fueron que se aceleraron las publicaciones de investigaciones científicas, se originaron las noticias, tuvo un gran efecto en el avance del saber y repercutió en todas las cosas posteriores, económicas, sociales, culturales, etc. ¿Cómo funcionaba la primera imprenta? Pues Gutenberg confeccionó moldes en madera de cada una de las letras necesarias. Posteriormente rellenó los moldes con hierro, uniendo las letras y creando así los primeros tipos móviles. Cristóbal Colón descubrió América en 1492 en época de los Reyes Católicos. Tuvo consecuencias para América. Entre las consecuencias económicas destaca la introducción de nuevos cultivos adaptados al clima americano. El mejor ejemplo es el café. Entre las consecuencias sociales surgen las más dramáticas: mortalidad masiva de indígenas, guerras, trabajos forzados y epidemias nuevas, y se introduce 2 nuevas razas, la blanca y la negra. Las consecuencias culturales: entre la cultura europea se introduce en todos los ámbitos de la vida. La cultura aborigen se ve relegada a los ámbitos religioso y familiar. Las consecuencias para Europa: entre las consecuencias culturales, es decir, que se estimuló el conocimiento casi total del mundo, con los viajes y la expedición geográfica, y surgió el conocimiento de nuevas especies. Entre las consecuencias económicas hay que destacar cómo cultivos americanos se adaptan al clima europeo y revolucionan los hábitos alimenticios del viejo continente, patatas, maíz o tomates, los cuales salvaron del hambre a millares de personas. Entre las consecuencias sociales hay que destacar los millones de europeos que emigran a tierras americanas durante más de 400 años. Y la burguesía comercial europea se enriquece con este comercio ultramarino y logra su ascenso social, preparando su futura revolución. Entre las consecuencias políticas destacables es el nacimiento de los imperios europeos, español, portugués, inglés y francés, y las guerras entre ellos por el dominio de las riquezas del continente americano y nuevos territorios. La piratería oceánica es el fenómeno más significativo de guerras en alta mar. Carlos I fue rey de España y emperador de Alemania. En 1515 asumió la gobernación de los estados de la Casa de Borgoña. En 1516 heredó las coronas unificadas de Castilla y de Aragón y en 1519 heredó los vastos estados patrimoniales de los Habsburgo. Dueño de tan extensos territorios, Carlos restauró el Imperio Cristiano Universal. Como rey de España, Carlos suscitó importantes resistencias desde su llegada al país en 1517. Su política poco respetuosa de la autonomía municipal y la perspectiva de un monarca ausente durante largos tiempos determinaron las insurrecciones urbanas de las comunidades de Castilla y de las Germanías de Valencia y Mallorca. En cuanto a su lucha por la hegemonía en Europa, Carlos tuvo que enfrentarse como campeón de la cristiandad contra el avance de los turcos. Carlos tuvo 4 guerras contra el rey de Francia, Enrique VIII de Inglaterra y otros estados europeos. En Alemania, la reforma protestante iniciada por Lutero en 1519 y 1521 acabó con la unidad católica. Carlos finalmente se vio obligado a reconocer la decisión religiosa y en 1558 murió. Felipe participó personalmente en la defensa de Perpiñán con solo 15 años. En 1554 le transfirieron la corona de Nápoles. Ese mismo año se convirtió en rey de Inglaterra. Entre 1555 y 1556 recibió las coronas de los Países Bajos, Sicilia, Castilla y Aragón. Felipe II fue el monarca más poderoso de la época. Asumió como deber insoslayable la defensa de la fe católica y combatió tanto la propagación de la reforma protestante en Europa como los avances del Imperio Otomano en el Mediterráneo. Felipe II hizo de nuevo frente a los turcos, a los que derrotó en la batalla de Lepanto, y extendió los dominios del Imperio español con la incorporación de Portugal y de sus colonias africanas y asiáticas. La división de la herencia de Carlos V facilitó la política internacional de Felipe II. En la política exterior tuvo que abandonar el proyecto de alianza con Inglaterra en 1558. En 1557 y 1558 planificaron el recurrente conflicto con Francia. Felipe II orientó su política exterior hacia el Mediterráneo. Felipe formó la Liga Santa en el que se unieron a España, Génova, Venecia y el Papado. A finales de 1570 disminuyó la tensión en el Mediterráneo. Permitió a Felipe II orientar su política hacia el Atlántico.
dio como fruto la conexión del Reino de Portugal a España en 1580. El Imperio español alcanzó su mayor extensión territorial. Cuando se iniciaba la decadencia del Imperio español en Europa, coincidió con la vejez y enfermedad de Felipe II, cada vez más retirado en el Palacio Monasterio del Escorial. Al morir le sucedió Felipe III. La Reforma Protestante fue una parte importante de la historia cristiana. Se originó en el siglo XVI con la intención de mejorar la Iglesia cristiana. Comenzó en el año 1517, cuando Martín Lutero publicó las 95 tesis contra la venta de indulgencias en cuanto a la Iglesia católica. Lutero desarrolló un papel fundamental en la Reforma Protestante, en el momento en que desafió la autoridad, es decir, el Papa, confesando que la única fuente de autoridad era la Biblia. Esta Reforma Protestante avivó el descontento entre los católicos de todo el mundo. El 31 de octubre de 1517 se realizaron protestas contra la venta de indulgencias. Además, fueron directamente a Alberto, el arzobispo. Estas quejas llegaron a voces de Papa León X y lo encomulgó en 1520, lo que originó que Lutero fuera a la cárcel. Algunas causas de la Reforma Protestante fue por la decadencia de la Iglesia Católica y los cambios de la economía europea. Algunas consecuencias fueron las Guerras Santas y la Contrarreforma Católica, las cuales dieron inicio a guerras religiosas. Además, alguien que destacó en la Reforma Protestante fue Miguel Servet, ya que desarrolló una cristología contraria a la Trinidad. Repudiado por los católicos y protestantes, fue arrestado en Ginebra, sometido a juicio y condenado a morir en la hoguera, por orden del Consejo. El Renacimiento fue un movimiento cultural europeo que llegó a su apogeo en España. Junto al Barroco, el Renacimiento produjo un esplendor en una época llamada el Siglo de Oro. Su fecha de inicio fue en el siglo XIV y su fecha de finalización fue en el siglo XVIII. Una de las disciplinas científicas que más se desarrolló en esta época fue la astronomía, gracias especialmente a la figura de Nicolás Copérnico. Este científico polaco fue el difusor de la teoría heliocéntrica. Los planetas giran alrededor del Sol. Este sistema fue posteriormente desarrollado por Kepler, quien describió el movimiento de los planetas conforme a órbitas elípticas. 1609. Por último, Galileo Galilei sistematizó estos conocimientos y formuló los principios modernos del conocimiento científico, por lo que fue procesado por la Inquisición y obligado a retractarse.